Muy bien, ¿cuántos tienen hambre? Amén. Ay, ay, ay. ¿Cuántos tienen hambre? Amén. Yo tengo hambre en la palabra de Dios. Y vamos entonces, ya hicimos la promesa, la oración, ya la hicimos. Pedimos a Dios, al Espíritu Santo, su intervención en medio de esta palabra. Toma control de mi boca, de mi mente, de mi corazón. Y que la palabra quede grabada en los corazones, bendito Dios. Y que el enemigo no se la lleve. Que quede plantada en el nombre de Jesús. Y que cada uno de nosotros demos fruto para la gloria tuya, Dios. Habla de manera específica, Dios. Tú sabes cuál es la necesidad y tú conoces cuál es la petición de cada uno de mis hermanos. Háblales específicamente, Dios, en el nombre de Jesús. Y te pido, Dios, que nadie, ninguno de nosotros salgamos igual, que salgamos llenos de tu paz, llenos de fe, llenos de esperanza, llenos de vida, llenos libres de toda cadena, en el nombre de Jesús, llenos de tu presencia, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Y quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria a Dios. Hebreos 11. Venimos hablando de la fe. Ya hemos venido hablando de Abel, la fe también de Enoc, que caminó con Dios, que fue traspuesto. Dice la Biblia en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuánto le agrada? Amén. Ay, 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 muy poquitos con fe. Llénate de fe. ¿Quieres agradar a Dios? Llénate de fe. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador. ¿Cuánto lo creen? Amén. Él es galardonador de los que le buscan. Amén. También hablamos de Noé, que fue advertido por Dios acerca de las cosas que no se veían. Amén. Que con temor preparó el arca. Hablamos de Abraham. ¿Se acuerdan de Abraham? Amén. Obedeció al salir del lugar que no sabía ni siquiera para dónde iba, pero obedeció. También Abraham sacrificó, fue a sacrificar a su propio hijo, lo dice en el versículo, dice por acá, Abraham en el 17, fue probado, ofreció a Isaac, amén, en el 17, y vimos hace 8 días sobre Isaac. Vimos que Abraham, ahí en Génesis 24, ya estaba anciano, ¿lo recuerdan? Y ya estaba como preocupado, mi niño, el escogido, Isaac, mi bebé, de casi 40 años, mi bebé, no tiene esposa, yo ya en esto muero. Y mandó a Eliezer, a su criado, el principal criado, para que le buscara esposa. Y le dijo, no quiero una esposa cananea, no quiero una esposa filistea, ¿no? Yo quiero una cristiana, trayéndolo a este contexto. Yo quiero una esposa cristiana para Samuel, no crispeta, cristiana, temerosa de Dios. Lo mismo tienes que orar por tu hija. Yo quiero un esposo cristiano, temeroso de Dios, para mi niña, mi hija. Ora, así tu niño esté pequeñito, o tu niña, ora por esa familia, por esa esposa de tu hijo o el esposo de tu hija, por el yerno, la nuera, ora por ellos. Pero es que mi niño tiene 7 años, claro que tienes que orar. Tú no lo conoces, no la conoces, pero papá Dios sí. Y el enemigo se quiere levantar para atacar las familias desde la niñez. Tienes que orar por tu hijo y por la esposa de tu hijo. Así tenga 5 años, pero ora por esa esposa de tu hijo. Dios sabe dónde está, en qué situación está, en qué peligro se encuentra. Dios sabe que si le falta algo, tú tienes que orar para que Dios provea a esa niña o a ese niño que va a ser el futuro esposo o esposa de tu hijo o de tu hija. Pero ora por tus niños, tu descendencia. Amén. Y Abraham estaba preocupado en Génesis 24. Y hablamos ahí de
Isaac, Eliezer fue allá a la casa de los familiares de Abraham y apareció una chica en un pozo, hermosa, dice la palabra, ¿sí o no? Esas chicas de la Biblia eran hermosas, ¿sí o no? Y Eliezer, conforme a la oración que hizo, le pidió una señal que si esa chica en el pozo me da agua a mí y a mis camellos, esa es. Preciso. Llegó la muchacha al pozo, le dio agua a Eliezer y él haciendo fuerza. Dios, si le da agua a los camellos sin yo decirle nada, esa es. La importancia de pedirle señal a Dios. No es pecado, antes la Biblia enseña. Pide señal de parte de Dios. Y Dios concedió de que esta muchacha le diera que agua. Ay, ya tomó agüita, señor Eliezer, y ya le traigo agua para los camellos. Y le dio agüita para los camellos. Y esta fue la señal que dijo Eliezer: esta es la esposa de mi amo Isaac. Ya habló con Labán, habló con la familia, los hermanos. Se opusieron un poquito, no más que 10 días para que se la llevara, y se la llevó. Salió en bendición. Labán, el hermano de Rebeca, bendijo a su hermano. Bendiga a su parentela. No los maldigas, bendíceles. La Biblia enseña que los hermanos de Rebeca la bendijeron. Y salió Rebeca con su nodriza al encuentro con su prometido Isaac. Cuando Isaac vio a esa mujer, cuando ya iba Eliezer, Rebeca en el caballo, en el camello, no sé, le dijo a Eliezer: ¿y quién es el man tan pinta? ¿Sí o no? Y Eliezer le dijo: ese es mi amo, ese es el tuyo. La comió. Le brillaron los ojos a Rebeca. Y cuando él la vio, me imagino que habría dicho: ay, 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 hueso de mis huesos, carne, ay, 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 qué mujer tan hermosa. Dice la Biblia que se casaron. ¿Y fueron qué? Felices para siempre. No, vamos a la lección, ahí quedamos. Se casaron y fueron. Vamos a ver la continuación, ¿sí o no? Vamos a ver. Muy bien. En Hebreos 11, en el versículo 20 dice: por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Este hombre, Isaac, igual que su padre Abraham, hombre de fe. Hombre de fe. Y vamos a Génesis. Génesis 24. Génesis, primer libro de la Biblia, si no lo ha encontrado. Génesis 24. Y terminamos aquí, en el versículo 67. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre, Sara, ya Sara había muerto, y tomó a Rebeca por mujer, es decir, se casaron, y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Ahí ya iniciamos. Ahí ya vamos a continuar. Génesis 25. Isaac se casó y, amando a su mujer Rebeca tan linda, obtuvo consuelo, porque había fallecido su mamá Sara. ¿Sí o no? Y en Génesis 25:1 dice: Abraham, no sé si ya sabía, tomó otra mujer cuyo nombre era Setura. ¿Sabían eso o no? Sí, unos sí, otros no. Unos piensan que Abraham nomás tuvo relaciones con Agar, la esclava, que con Agar tuvieron a Ismael. Luego con Sara tuvo a Isaac. Pero había una promesa de parte de Dios que le iba a ser Abraham. No Abraham, padre de multitudes, padre de muchedumbres. Mira la promesa. Abraham tomó otra mujer cuyo nombre es Setura. Unos teólogos dicen que fue esposa de Abraham porque igual era ya viudo, y otros la toman como concubina. ¿Listo? Cualquiera de las dos. Fue íntima de Abraham y tuvieron muchos hijos, como lo puede leer usted en casa. Dice, Setura significa incienso.
fragancia, perfume. No sabemos qué motivó a Cetura casarse con Abraham, no sabemos las buenas o las malas intenciones. Vamos a darle la buena, démosle la buena que el beneficio de la duda. Ya Abraham con platica, ya veterano, ya tenía 140 años, y, perdón, sí, 140 años, porque dice la Biblia que Isaac se casó a los 40 años. Isaac se casó a los 40 años. Y después de ahí, 37 años más o menos después, que Abraham murió a los 175 años, en esos 35, 37 años, fue que Abraham se casó con Cetura, la tomó por mujer y tuvieron hijos e hijas. Mira, el milagro que le dio Dios a Abraham. No podía tener hijos Sara, yo no era estéril, pero Abraham de 100 años, dice la Biblia, que le dio fuerzas para que puedan los dos concebir a Isaac. Pero estas fuerzas, esa bendición que le dio Dios a Abraham, permanecieron, porque ya era de 140 años cuando tomó por esposa a Cetura y vivió con ella, bueno, hasta que expiró 37 años después. En esos 37 años, Dios, esa bendición que Dios le dio, esas fuerzas le permanecieron. Lo que Dios da, permanece. Amén. Llévatelo. Si Dios te bendijo, la bendición de Dios no trae tristeza, trae alegría, júbilo, porque Dios es un Dios de abundancia, es un Dios generoso. Le dio fuerzas a Abraham para que obviamente y a Sara para que tuvieran a Isaac, pero esas fuerzas que le dio a Abraham permanecieron hasta viejito, hasta 175 años, porque en ese tiempo engendró Cetura hijos e hijas. Dice, léalo, la cual le dio a luz a Simrán, Joksán, Medán, Madián, Isbar y Suba. Mira, los hijos de Abraham con Cetura. Y Joksán, uno de los hijos, engendró a Seba y a Dedán, e hijos de Dedán fueron Azurim, Letusí y Leumín. E hijos de Madián, Efa, Efer, Anob, Abida y Elda. Todos estos fueron hijos de Cetura. Todos. Por eso Abraham es padre de multitudes. Cumplió Dios la promesa y la sigue cumpliendo. Porque tú y yo somos hijos de Abraham. ¿Sí o no? Y dice que en él, en Abraham, serían benditas todas las familias de la tierra, hasta que esta tierra se acabe. ¿Sí o no? Todas las familias van a ser benditas. Eso sí, los que creemos en Cristo. Porque en Cristo somos benditos. Abraham es tipo de Jesús, porque entregó su único hijo a Dios. Lo mismo hizo Dios, entregó su único hijo. Hermanos, en Cristo somos benditos. Amén. Dice, ahí en el versículo 7 al 25, muerte y sepultura de Abraham. En el versículo 12 dice, descendiente de Ismael. Y dice, en el versículo 7, para que lo leas, 25:7. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. ¿Listo? Entonces vamos bien. Muy bien. Génesis 25:19. Nacimiento de Jacob y Esaú. Dice 25:19. Génesis 25, ¿dónde estamos? Versículo 19. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca. Feliz, se consoló con ese matrimonio, feliz. Una mujer hermosa, Rebeca, hija de Betuel, arameo, de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac a Jehová por
su mujer, que era estéril. Tremendo. Se casaron y fueron felices. Vamos, un momentito, ténganmelo. Resulta que Rebeca era estéril, también, igual que Sara, su mamá, porque Isaac fue un milagro de Dios. Y cuando feliz vio a Eliezer venir con esa mujer espampanante, ¿sí o no? Y dijo, ay, 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 carne de mi carne, huesos de mis huesos. Ya luego se la llevó al papá, esa es la mujer de mi vida, me caso. Y la muchacha también se casaron. Pero resulta que con ganas de tener hijos, y era estéril. Ay, 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 qué problema. Pero lo más bonito es que el mismo Dios de Abraham era el mismo Dios de Isaac. Y Abraham impactó en la vida de su hijo Isaac. Mira la herencia. Más que los camellos, la vaca, el ganado, las tiendas, las cosas materiales. No. Clamó Isaac, dice, oró Isaac. Fue la herencia que le dio su papá. El Dios de Abraham es el Dios mío, decía Isaac. Y dijo, en el 21, y oró Isaac a Jehová por su mujer. ¿Cuántas veces oras por tu esposa, varón? ¿Tú oras por tu esposa? Esposa, ¿oras por tu esposo? Tú tienes que orar por tu esposo. Y esposa, he aquí tu esposo, ora por tu esposo. Oren los unos por los otros. Así tu esposo no sea cristiano, así tu esposo o tu esposa no sea la cristiana que anhelas, que estás esperando, pero tienes que orar. Ora, bendícela o bendícelo en gran manera. Tú no sabes, así sean cristianos, oren los unos por los otros. ¿Qué problemas, qué conflictos pasan por la mente y por el corazón de tu esposa? Las mujeres son muy dadas a guardar todas las cosas en su corazón. María guardaba todas las cosas en su corazón. Y las mujeres son así. Por lo general no expresan lo que pasa en su mente. Porque quizás el esposo le ay, está, o ay, no. Otra vez con la misma cantaleta. Otra vez con lo mismo. Otra vez, no. Se guardan sus cositas para no traerle malestar a su esposo. Mira, este hombre oró por su esposa. Y los esposos, como nomás decimos como 7,000 palabras al día, y las mujeres como 25,000 o 30,000 hasta 100,000. ¿Sí o no? Entonces cuando llegamos a la casa, ¿cómo le fue? Bien. Amén. ¿Y cómo le fue a usted? Ay, muy bien. Amén. Pero el esposo también guarda sus cositas en su corazón. Pero por lo tanto, el consejo es: oren los unos por los otros. Amén. Y los papás oren por los hijos. Y los hijitos oren por los viejos. Dice: y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y dice: y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Lo sigamos leyendo. Si lo escuchó, lo sigamos leyendo. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová. Mira la promesa: 2 naciones hay en tu seno, le decía Jehová a Rebeca. 2 naciones hay en tu seno, y los pueblos serán divididos desde tus entrañas. El pueblo, en un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá
servirá al menor. Vuelve a pasar las mismas escenas con Abraham. El menor era Isaac, el mayor era Ismael, pero el de la promesa era Isaac. Ismael servía a Isaac, porque el primogénito fue Isaac. Mira la promesa, grábela. Así continuamos dentro de 8 días. Dice: el un pueblo será más fuerte que el otro pueblo. Y al final dice: y el mayor servirá al menor. Téngalo ahí. Es la promesa que Dios dijo y la bendición que Dios le dijo a Rebeca. Y lo más seguro es que Isaac la sabía. Dice: cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos. En otras versiones es mellizos. ¿Listo? Eran mellizos, porque eran totalmente diferentes. Eran mellizos. Dice: he aquí había mellizos en su vientre. Y salió el primero. ¿Cómo era? Rubio. Y era todo velludo, como una pelliza. ¿Qué es una pelliza? Un traje lanudo, de cuero, de animal, peludo. Era tan peludo este primer niño y rojizo, más que mono, más que rubio, era como coloradito, rojizo. Y más velludo, lo comparó el autor como un traje velludo, de animal, de cabra, en fin. Y llamaron su nombre, ¿cómo? Velludo. Esaú significa velludo. Velludo. ¿Cómo sería de velludo? ¿Dónde está Esaú? ¿Quién es velludo acá? No sé. Esaú. Esaú significa velludo. Dice: después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, se han pegado el talón, y fue llamado su nombre Jacob, que significa ¿qué? Suplantador. Suplantador. ¿Qué más? El que hace trampa, usurpador, y también significa el que se pega del calcañar. El que hace trampa, el usurpador, el tramposo, suplantador. Y mira que le dijo Dios: ahí en tu seno hay una guerra. Imagínense, yo no sé, esos dos bebecitos peleando en el vientre de Rebeca, peleando desde su niñez, desde que estaban ahí en el vientre, peleando quién iba a salir primero, peleando por la bendición de Dios, peleando por la primogenitura. Pero lo que no sabían esos bebecitos, que no era el primero, era el menor. Y fue así que eran peleando bebecitos, que primero salió el velludo y detrás salió el otro pegado. Salieron a la par esos mellizos, desde el vientre peleando por la bendición de Dios. Mira, dice: y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. 20 años. Dice que Dios oyó la oración de Isaac, aceptó la oración de Isaac, pero se demoraron 20 años para ver la bendición. Y tú chillando, y uno llorando, porque pasó una semana y nada. Pasó un día, 2 días, 3 días, una semana, 2 meses y nada. La invitación es: persevera en la oración. Una oración perseverante. Eso sí, acompañada de actos, de acción. Me imagino que ellos dos trabajaban fuertemente buscando sus hijitos. Y nada de nada, no nacían, no cuajaba. Hasta que a los 20 años nacieron sus 2 hijos. ¿Cómo sería la alegría de ese papá y de esa mamá? Y decirle: Dios, gracias porque escuchaste mi oración. No te quejes,
por lo que estás pasando. No, dale gracias. Y desde ahora canta victoria. Porque acuérdese, lo que llega a la mente, la mala influencia, a ver, lo que temiste te sucedió. Y dice, lo que temiste te pasó. Job tenía temor, ay, que se me mueran los hijos, ay, de que pierda el ganado, ay, de que pierda, ay, de que me enferme, de que me muera. Claro, el temor, enseña la Biblia, es lo que estás esperando y llega. Esa situación a la que temes te va a llegar. Por eso el temor no es de Dios. Y dice la Biblia, en Jeremías 29:11, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros que el fin que estáis esperando. ¿Qué estás esperando? Así la oración no se ha contestado en una semana ni en un mes, sigue esperando la bendición de Dios. La oración persistente, tienes que hacerla, persistir. Enfermo, nada, sana en el nombre de Jesús. Vaya al médico, claro, los exámenes, los medicamentos, claro, pero yo soy sano en el nombre de Jesús. Yo soy sana en el nombre de Jesús. Mi hijo no viene a la iglesia, mi hijo no quiere saber nada de Dios, pero yo estoy declarando bendición sobre mi hijo, sobre mi hija. Mi hijo es una bendición de Dios, mi hijo es siervo del Altísimo. Espera la bendición de Dios, porque lo que estás esperando te llega, te va a llegar. Llénate de fe, no de la fe contraria. Me voy a morir, voy a quebrar, se va a ir de la casa, me voy a separar, va a pasar esto, me voy a enfermar. Si es lo que estás esperando, claro que sí te va a llegar. Por eso necesitamos fe activa, pero la fe en Dios y en el propósito divino. Amén. Dice, en el versículo 27, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, un macho man, un macho, hombre de campo, era de casa, valiente, esforzado, y peleaba con los animales y los cazaba, ¿sí o no? Olía macho. Pero dice, pero Jacob era varón, pero era más pasivo, más quietecito, que habitaba en tiendas. En otra versión dice que habitaba en la casa. Era el casero, no se mezclaba con tan diferentes, mellizos. Uno de campo, violento, agresivo, cazador, oliendo a toda hora, ¿qué? A sudor, a toda hora, activo. Mientras que Jacob, mami, le pasó la sal en la cocina, cocinando. Era varón, pero era de casa, ayudándole en los quehaceres a la mamá, limpiando, sacudiendo, lavando platos, todo. ¿Sí o no? Porque también hay que ayudar en la casa, varón. Lavar platicos no te hace menos hombre, te hace más machito ayudarle a tu esposa. Ayúdale, no le dejes toda la carga de la casa, del hogar a tu esposa. Tu esposa también se cansa, tu esposa también está en otros quehaceres. Y si trabaja, mayor aún, si los dos trabajan, mayor aún tienen que ayudarse con los quehaceres. Y los hijos también tienen que ayudar en casa. Dice, versículo 28, y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. El discurso tradicional de las mamás. ¿Usted a quién más ama? No, los dos. No, los dos. La papá, ¿usted a quién más ama? No, los dos. ¿Sí o no? Pero con toda seguridad, así tengan 5 hijos, de los 5 aman más a uno. Rebeca amaba más al que le ayudaba en la casa, a lavar ahí, contando ahí con las tías el té, el tinto, los chismes, todo ahí metido ahí en la casa, ¿sí o no? Y amaba a su mamá y Rebeca amaba a su hijo, porque era de la casa. Mientras que Isaac
quién? Al macho man, al que llegaba con los animales, el que le ayudaba también en los oficios del campo, de la finca. Y Isaac amaba más a Esaú, al velludo, y Rebeca amaba más al lampiño, porque era lampiño. Totalmente estos hombres, hijos de una misma mujer, diferentes. Por eso la mamá puede tener 5 hijos y todos diferentes. Todos. Dice 29. Y guisó Jacob un potaje, un plato de lentejas. Y guisó. ¿Cómo le hace ese plato? ¿Sí o no? Y volviendo Esaú del campo, cansado, quizás sin ninguna casa, persiguiendo animales o labrando la tierra, no sé, cansado llegó, jugado en sudor y con mucha hambre. Y le dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo. Era un guiso, olía buenísimo, uno con hambre, ¿sí o no? Uno cansado, ay, está bueno, hey, dame ese guiso, qué delicia, con hambre. Ustedes saben que es tener hambre, ¿sí o no? Ay, qué bueno comer. Yo sé que es tener hambre, voluntaria e involuntariamente, ¿sí o no? Entonces uno con hambre, ay, dame ese guisito tan bueno. Ay, a esta hora, casi a las 11:20, un guisito, ay, tan bueno, ¿sí o no? Y en ayunas, ay, buenísimo. Estoy cansado, te ruego que me des de comer ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Edom fue el apodo, el otro nombre que recibió Esaú. ¿Y qué significa Edom? Rojo. Rojo. Por eso de ahí salieron los edomitas, los descendientes de Esaú. ¿Listo? Y Jacob, ¿cómo es? Hace trampa, su plantador, ¿sí o no? ¿Qué le dijo? Le dijo: véndeme en este día tu primogenitura, véndeme. El niño salió pegado del talón y durante toda esa niñez y adolescencia y juventud seguía pensando: ¿cómo me gano yo esos derechos? ¿Cómo me gano esa bendición de Dios? ¿Cómo me la gano? Y era buscando, me imagino yo, el momento para ganarse esa primogenitura. Eran derechos, que la primogenitura eran derechos que recibía el hijo mayor. Cuando el papá faltaba, ¿quién quedaba a cargo de la casa? El primogénito. Recibía el doble de la herencia que los demás pelados, que los demás hermanos. El primogénito recibía el doble de la herencia y los hermanos le servían a él, como si fuera el papá. El papá encargado era el primogénito. El que daba la cara en los negocios era el primogénito. El que mantenía toda la casa full era el primogénito. Y el que tenía la bendición de Dios de que todos sus hermanos le sirvieran era el primogénito. Y Esaú no miraba la hora: ¿cómo hago caer a este man? Yo quiero la bendición, yo quiero la primogenitura, yo quiero tener el doble de herencia, yo quiero estar a cargo de toda esta casa, de toda esta finca, yo quiero que mis hermanos me sirvan. Tremendo. Y le dice: véndeme este día tu primogenitura. Aprovechó de que el hombre, el otro velludo, estaba cansado y dice: entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día, júramelo. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Júrame que me la vas a vender. ¿Qué dijo Esaú? ¿Para qué me sirve eso? ¿Para qué? Yo me voy a morir.
¿Para qué yo quiero hacer? A lidiar con el ganado, con ustedes, qué pereza. Y yo con esta hambre. Un día de debilidad. Un día en que la carne le estaba pidiendo algo a cambio. Y vendió sus derechos de ser hijo mayor, primogénito. Los vendió por 10, 15 minutos de placer. Porque el placer no solamente es lo sexual. El comer trae placer. Por eso dice la Biblia que tenemos que tener cuidado con el Dios vientre. Por eso hay que ayunar. Es que hay que ayunar. Y no desayuno, llama desayuno, después del ayuno. Y no son 2 horitas. Ayuna hasta que te sienta, te duela este estómago y digas, ay, no aguanto más, pero sigue aguantando. Señor, te entrego esto, sigue aguantando. Te entrego esa situación, sigue aguantando. Porque muchas peleas, muchas, por no decir todas, se ganan con ayuno y oración. Jesús dijo, esa clase de espíritus solamente sale con oración y ayuno. Y usted coma, Señor, en el nombre, orando, amén, hay que orar. Pero complementale, si ves que no hay respuesta a la simple oración, métale ayuno, métale el ayuno, oración y ayuno. Porque si tienes debilidades, quizás los hombres con las mujeres con los hombres, tienes debilidades con la mentira, tienes debilidades con el orgullo, tienes debilidades con la comida, de cualquier debilidad que tengas, con la pornografía, masturbación, con el juego, con el casino, no sé, métale ayuno, doblega la carne, deja que el espíritu tome control, no que la carne tome control de tus decisiones, no que el espíritu. Este hombre, como tenía hambre, se dejó llevar por la carnalidad. Dijo, yo me voy a morir, ¿qué va? Me muero. Dele ese plato entonces, le doy mi primogénito, júramelo, te lo juro, por esta cruz bendita, ya lo juro. Y por un plato de lentejas vendió todo su futuro y su destino. Por 30 minutos. ¿Cuánto se demora uno comiendo? Los que comen mucho, 10 minutos. 5 minutos. Los que ya. Por 5 minutos, 10 minutos de placer vendió. Ten cuidado con esos 10 minutos de placer. ¿Qué te ofrece el mundo? ¿Cuáles son las ofertas que te está trayendo el mundo? Aún familiares. Mira, un hermano tenía un plan de llevarse la bendición de él para mí. Jacob, el suplantador, el que hace trampa. Un hermano le puso trampa a su propio hermano. Ten cuidado, ten cuidado. Hay hermanos de hermanos, amén. Hermanos de sangre que dan su vida, claro, para las que sea. Hermanos de hermanos. Pero hay otros hermanos, como todos los hijos son diferentes, piensan diferente, sienten diferente. Todos son diferentes. Unos cristianos, o los 5 cristianos, pero no cristianos, unos más entregados que otros más distanciados, pero ten cuidado con el círculo y con las ofertas que te hacen, porque pueden ser 10 minutos de placer, como lo entregó este muchacho velludo, Esaú, y perdió todo lo que tenía derechos, perdió todos sus derechos inmediatamente, porque lo menospreció, no le dio el valor que merecía. Mira, ¿cuántos hogares son destruidos? Hogares de años, de 15, 20, 30 años, por 10 minutos de placer. Porque este hombre dijo, nadie me ve, ya con mi esposa no siento nada. Entonces llegó la oferta, llegó la
dijo, ¿quién me ve? Y en 10 minutos, 15 minutos de placer, gastó plata, le sacó platica, le quitó esfuerzos, le metió demonios, porque en la intimidad sexual hay una transferencia de espíritus. Todo lo que esa mujer, trabajadora social, prepago, como se llame la mujer ajena, todo lo que ella tiene, esos espíritus que ella mantiene en la intimidad sexual, se los transfiere al hombre. Y el hombre, el sí espiritual también, y el hombre casado, cuando tiene intimidad con la mujer, se los transfiere a su mujer. Y la mujer dice, pero ¿por qué tengo deseos? Siento odio en mi corazón, pero ¿por qué tengo ganas de leer el horóscopo? Pero ¿por qué tengo ganas de tomar licor? ¿Por qué si yo no lo hago? ¿Por qué? Porque le metió un espíritu en esa transferencia que hicieron. 10 minutos de placer, 10, 15 minutos de placer, plata, tiempo, energías, y se destruye todo un hogar, todo lo construido, lo que llevó años de construcción, años y esfuerzo de construcción, y lo vendió por un plato de lentejas. No más. Iglesia, atentos, hasta ahí va a quedar, atentos a las ofertas que te llegan, atentos, no seas como Esaú, tú tienes que estar apercibido, aún del hermanito tan lindo de la iglesia, amén, aún de la hermanita tan linda de la iglesia, amén, aún, porque en la iglesia todos somos cristianos, y hay lobos disfrazados de ovejas. Por eso en una asesoría, cuando tengo asesoría con mujeres, que estén mi esposa, o más fácil le digo, atiende la voz, y ya, se evita uno que comentarios, malos pensamientos, malas intenciones, malas influencias, y uno queda tranquilito, pero no dar papaya, porque el que da papaya, yo no, se la parten de una. Y el cristiano, como es tan inocente, cae facilito, porque mientras que tú duermes, el enemigo es ¿qué? Maquinando. Dice la Biblia que anda como león, ¿qué? Y todo león no es león. El león es único, Jesús. El león de la tribu de Judá, pero él es como león, como imitador. Esa película, la caricatura de Rey León, tengo entendido que son de personas creyentes y sí muy parecido. El Rey León peleando con otro león, con Oscar. Y mira cómo presentaban al pequeñito a Simba, es que así mucho no me la veo. Pero es así. El otro Oscar también era como león, valiente y peleando y machito. Pero en el nombre de Jesús, Dios te dio la victoria, Dios te dio la sabiduría, Dios te dio el discernimiento de las ofertas que te hacen. Esquiva toda oferta que te haga, esquívala. Te llegó una imagen al celular, algún mensaje que no, chao, esquívalo. Es que es de mi hermanita cristiana, esquívalo. Pastores, créanme, pastores con pastoras. Pastor de una iglesia y pastora de otra iglesia. ¿Y qué hacen ellos chateando a la medianoche, disque de la palabra de Dios? Y conozco casos. Pastores, un pastor X, chateando, que comenzó todo con un estudio bíblico, comenzó todo, el estudio bíblico, y la pastora también haciendo el estudio bíblico. Y ya hagamos la tarea juntos, virtual, cada uno desde su casa, y luego terminaban ¿qué? Chateando. Por eso no den papaya. ¿Qué hace un man 12 de la noche escribiendo por WhatsApp? A lo legal. No. Están las cosas en la cama. ¿Sí o no? Dormidita. O viceversa. ¿Qué hace una mujer chateando con un man? Y el barrigón viendo televisión. ¿Sí o no?
abriendo puertas. El discernimiento es lo que necesitamos ahora. Aún de las personas que uno cree confiar, vienen ofertas no tan buenas. En los negocios chuecos, que uno ve unas personas que uno dice, ese hermano, es intachable. Y me hacen un negocio, empáquese eso, llévenlo a México, en este maletín, es para mi tía. ¿Y cuántas personas caen en eso? En ser mulas sin darse cuenta. Lo único positivo, entre comillas, salió por televisión, en la alerta del aeropuerto, no más. 8 años de prisión, no más. Salió en la televisión. Alerta del aeropuerto de Brasil, cayó. Cayó. ¿Por qué? Por la falta de discernimiento. Gloria a Dios. La necesitamos. Vamos a orar, vamos a dar el tema hasta ahí, hasta lo que Dios permitió, porque no quiero dejar lo que viene a medias. O si no, hasta la 1 nos vamos. Déjalo para dentro de 8 días. ¿Qué te llevas hoy? Ora por tu esposo, ora por tu esposa, ora por tus hijos. ¿Qué te llevas hoy? Cuida lo que has construido. ¿Qué te llevas hoy? El discernimiento de espíritus. ¿Cuáles son las intenciones de las personas que están al lado? Del jefe, de mis compañeros, compañeras, todo, aún familiares. ¿Qué te llevas hoy? Obedece, sigue fiel, cristianos hasta la muerte. Mira, tú tienes que perseverar en la oración. Llévate también eso, la perseverancia. 20 años, amén, pero Dios escuchó y contestó esa oración en el tiempo de Dios. No es en tu tiempo, es en el de Él. No es en el tiempo cronos, en el kairos, que es perfecto. Mira, ¿qué te llevas hoy? Que desconfíes ¿de quiénes? De los lampiños, ¿no? Que Dios te dé el discernimiento y que puedas mirar en quién confiar y en quién no. ¿Quién tiene el fruto del Espíritu Santo y quién no? ¿Quién tiene la máscara de cristiano, de ovejita? ¿Y quién es un lobo? Que Dios nos dé discernimiento de espíritus y no vendas lo que has construido por tanto tiempo o lo que has esperado por tantos años por 10 minutos, 15 minutos de placer. Haz ayuno y oración si estás pasando una situación similar. Si has abierto alguna puerta, ayuna y ora para que esa puerta se cierre y huya del pecado. Tienes que huir del pecado. Cierra esa puerta, cancela en el WhatsApp a esa persona, bloquéala o bloquéalo, pero no des papaya. Vive en santidad, vive como si Dios te viera todos los días. Es que Dios nos ve todos los días, pero tienes que ser consciente de que mi papá me está viendo, mi papá me está escuchando, mi papá, aún el pensamiento más perverso, mi papá se lo sabe. Cuídate, tú eres hijo y tú eres hija de Dios. Vive como tal, vive como Dios quiere que vivas. No atrases los procesos que Dios está haciendo contigo. Es más, no le permitas a Satanás que se lleve la bendición tuya o la retrase por mucho más tiempo. Son tus decisiones. Pilas, atentos. Dice la Biblia, de cierto os digo. Es decir, atentos, pilas, ojos abiertos. Porque en el mundo hay aflicción, en el mundo hay ofertas, en las familias hay ofertas. Pero tú eres ¿quién? Hijo de Dios. Cántalo. Gracias por acompañarnos durante este servicio.
Esperamos que Dios haya ministrado tu vida a través de la palabra. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube, como Iglesia Fuego de Dios para las Naciones. Hasta pronto. Bendiciones.